Sabemos que el famoso Francisco de Goya era artista, pero pocos saben que era atormentado por los monstruos dentro de su mente. Su periodo brillante terminó cuando se quedó sordo. Síguenos mientras intentamos desenredar el misterio de su vida y contestar una pregunta que se ha quedado sin respuesta por mucho tiempo. ¿Fue Goya un ejemplo temprano de una persona con la depresión? En su vida temprana, todo salía bien. Se convirtió en un pintor de retratos para la familia real de España. Después fue elegido ser pintor del rey. Y aún más tiempo después, se convirtió en un pintor del corte. Se casó y tenía muchos hijos, aunque solo uno sobreviviera. Además de eso, la vida de Francisco de Goya parecía muy brillante. Pero en 1792 sobrevino un desastre. Una enfermedad grave lo dejó sordo. No se sabe cuál fue la enfermedad, pero sí se sabe lo que causó. En este momento comenzó el descenso oscuro a la depresión. Goya se hizo aislado por su sordera. Se quedó obsesionado con sus fantasías oscuras y sus críticas de la raza humana. La sátira lo interesó mucho durante este tiempo. Su estilo se cambió gradualmente y usó sus pinturas para burlarse de la humanidad. Podemos decir que trató de burlarse de la religión. Las pinturas que hizo sobre la religión se enfocaron más con la tierra y las cosas que pasan con los seres humanos. No se enfocaron tanto con lo que suelen enfocarse las pinturas sobre la religión. Aunque la vida se había convertido en algo triste, le hicieron el director de la pintura de la Academia Real. Finalmente, un poco de la felicidad estaba en su vida otra vez, pero no podía perdurar. La Guerra de Independencia Española y la invasión de Napoleón hicieron que la violencia estallara en España. La guerra había hecho cosas horribles. Muchas personas sufrieron por la guerra, y eso es algo que Goya podía ver. No podía soportar con el sufrimiento sin decir nada, así que hizo muchas pinturas sobre el asunto. Las pinturas que hizo Goya sobre los horrores de la guerra son del género arte vanguardia. Quería expresar sus sentimientos sobre la destrucción y muerte que vio alrededor. Pero estas pinturas no fueron publicadas hasta que Goya se murió. Es posible que esto sea evidencia de su depresión. Si no tenía la confidencia para compartir las pinturas, tal vez fuera por su tristeza profunda. La serie de pinturas de arte vanguardia se llama Los desastres de la guerra. Había un momento muy espantoso en su vida después de la guerra. Más temprano, Goya había pintado una pintura que se llama La maja vestida. Hizo otra versión de la pintura llamada La maja desnuda, la cual fue justo como suena. Pero esa versión lo metió en muchos problemas. Fue llamado por la Inquisición española para explicar la pintura, una de sus obras más creativas, y tenía que explicarla delante de la Inquisición. La maja desnuda fue uno de los primeros desnudos en España en ese momento. Afortunadamente, Goya sobrevivió al encuentro y pintó mucho más en su vida. Goya vivió después solo en una casa muy aislada. Hizo una serie de pinturas llamada Las Pinturas Negras, las cuales fueron muy inquietantes y espantosas. Las hizo en las paredes de la casa. Fueron imágenes de las cosas más oscuras en su mente. Son manifestaciones de su depresión y la evidencia más clara que tenemos para probar que Goya estaba deprimido.